El gobierno entregó a las Fuerzas Armadas 42 camionetas, 500 chalecos y 500 escudos para reforzar la seguridad. Un coronel del Ejército en servicio pasivo, Luis Washington Ordóñez, fue designado como nuevo director del servicio carcelario. El Consejo Electoral actualiza las multas por infracciones electorales. Irán desde 45 a $9.000. Televistazo recorrió el Golfo de Guayaquil, donde 3 mafias internacionales se disputan la contaminación de buques y la salida de la droga. 2 muertos y millones de viviendas. El presidente Guillermo Lasso hizo la entrega. Paul Romero con más datos. El presidente Guillermo Lasso entregó este martes 42 camionetas 4x4 para el sistema de inteligencia y unidades operativas de las Fuerzas Armadas, 500 cascos, 500 chalecos, 500 equipos de material antimotines, armas no letales y 100 escudos balísticos. Estos equipos fueron adquiridos por el Centro de Inteligencia Estratégica como parte de un plan de recuperación de la capacidad operativa militar que impulsó el gobierno para la lucha contra las bandas de delincuencia organizada, calificadas por el Consejo de Seguridad como terroristas. Emplearemos todas las herramientas logísticas y legales a nuestro alcance hasta derrotar al crimen organizado sin claudicar, sin ceder y sin pactar con nadie de ellos. Dentro de este plan, el mandatario señaló que el próximo jueves entregará 20 vehículos tácticos blindados de 179 comprados a Turquía e Israel para ejecutar operaciones antidelincuenciales a escala nacional. Nuestras queridas Fuerzas Armadas tenían serias deficiencias de equipamiento. Nosotros las dejaremos en mejores condiciones. Desde el 2021, el gobierno destinó $364 millones para proyectos de inversión en las Fuerzas Armadas. Con los nuevos vehículos, equipos, armas, se inició un proceso de reestructuración del sistema de inteligencia, según el ministro de Defensa. Para enfrentar la amenaza del narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado transnacional. Además, con este equipamiento se reforzará la intervención militar para el control de armas, municiones y explosivos en las cárceles, que ingresan con complicidad de las autoridades penitenciarias. Y si son hallados culpables, también espero todo el peso de la ley. El mandatario pidió compromiso a las Fuerzas Armadas para no bajar la guardia en la lucha contra el crimen organizado. Y mediante un decreto ejecutivo firmado este martes se nombró al coronel del Ejército en servicio pasivo, Luis Ordóñez Pinto, como el nuevo director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, el SNAI. Ordóñez es especialista en estrategia e inteligencia militar, fue jefe del Departamento de Seguridad de la Dirección de Inteligencia del Ejército y asume este cargo en medio de la crisis del sistema penitenciario. La Corte Nacional de Justicia solicita seguridad policial permanente para sus 8 jueces penales y más medidas para el edificio y el personal. El gobierno asegura que ya trabajan en ello y viabilizarán el pedido. Informa Jacqueline Rodas. Ante el avance del crimen organizado, la Corte Nacional de Justicia pide al gobierno que incremente las medidas de seguridad. El organismo es la instancia de cierre de todas las causas penales por delitos como sicariato, delincuencia organizada, extorsión o asesinatos, que ahora mismo involucran a peligrosas bandas como los tiguerones, lobos o choneros. Por ello, mediante un oficio solicitan al gobierno que a la brevedad posible proporcione seguridad policial permanente y movilización vigilada, al menos para los 8 jueces de la Sala Penal. Por su vida, por su integridad. No creo que se trate de que cuando existe algún acontecimiento en donde haya víctimas o nos cause gran preocupación a los ecuatorianos, tengamos que tomar acciones. El presidente de la Corte adjuntó un estudio realizado con apoyo del gobierno de Estados Unidos que recomienda cambiar el sentido de las vías secundarias de acceso al edificio, mejorar la iluminación de los alrededores, que se realicen operaciones de inteligencia preventivas y disuasivas en el sector e implementar controles rígidos para el acceso del público. Sobre la escolta judicial, requieren que se amplíe
su horario pasadas las 5 de la tarde, que se instale un sistema de custodia para el armamento que usan, que implementen tecnología para detectar armas y explosivos en los ingresos y se capacite al personal sobre el tema. El ministro del Interior, Juan Zapata, informa que ya trabajan en ello. Llegamos a un acuerdo que a través de la Corte Nacional de Justicia, los jueces que a su criterio consideran necesitan el resguardo policial, hagan el pedido formal a través del presidente de la Corte, y es lo que nos está haciendo. Ofrece tramitar el pedido sin demora. El Golfo de Guayaquil, por donde sale la mayor cantidad de cocaína, es acechado por 3 mafias internacionales que desde los puertos trafican cocaína hasta Europa y Estados Unidos. Según la Armada, estas organizaciones reclutan a los pescadores y habitantes del sur de Guayaquil para contaminar el agua con los contenedores. ¿Cómo operan? Belén Ochoa lo explica. La mayoría de casos de tráfico de drogas en Ecuador se concentra a lo largo de las 60 millas náuticas del Golfo de Guayaquil. Este año se han decomisado 45 toneladas de cocaína que se atribuyen a 3 mafias internacionales cuyo destino era Europa y Estados Unidos. Los choneros trabajan con el cartel de Sinaloa, los tiguerones, los lobos con Jalisco Nueva Generación, los tiguerones también trabajan con la mafia albanesa también. El punto más crítico es el sur de Guayaquil, donde está el puerto. Las organizaciones tienen una estructura criminal para contaminar los contenedores que son trasladados en los buques. Trabajos de inteligencia naval identifican que no solo reclutan a los pescadores, también a parte de la población de escasos recursos económicos que viven junto al estero salado que bordea la terminal portuaria. Cuando nosotros realizamos algún control, tienen sus redes de información, comunican en dónde estamos o qué está sucediendo en un sector. Pero, ¿por qué los contenedores son atractivos para los narcos? Porque en cada uno se puede trasladar hasta 4 toneladas de cocaína. En el Golfo navegan 300 embarcaciones al día. Según los uniformados, la mayoría tiene los documentos en regla, pero pese a esto se convierten en el medio para contaminar los buques mercantes. Dentro de los brazos de mar o de los esteros ocultan embarcaciones, motores, armas o la droga para contaminar posteriormente a lo largo del canal a los buques mercantes. Además del narcotráfico, el tráfico de combustible y de armas son otros delitos que las organizaciones narcodelictivas cometen en el Golfo de Guayaquil. Eslovenia reporta las peores inundaciones en 32 años. Las lluvias que comenzaron la semana pasada dejan 6 muertos, casas y puentes destruidos, además vías férreas y carreteras bloqueadas. Los residentes de Luz, en el norte de Eslovenia, se sienten devastados por la destrucción que dejaron las inundaciones. Muchos escaparon de sus casas cuando el agua ingresaba. Este hombre afirma que dentro de esta vivienda, una mujer luchó 6 horas por su vida, pues el nivel del agua llegó a 30 centímetros del techo. Se sostuvo de las tuberías de la calefacción para poder respirar hasta que llegaron los rescatistas en helicóptero y la sacaron. En el sur, en el municipio de Ravne, quedó todo destruido por los ríos que se formaron en las calles. Algunos vecinos se quedaron con lo que tenían puesto. Las lluvias intensas comenzaron el jueves pasado, dejando carreteras destruidas, deslaves, al menos 6 muertos y miles de evacuados. La alerta se mantiene, a pesar de que las condiciones meteorológicas mejoran, mientras se trabaja en remover escombros y limpiar las zonas llenas de lodo. El gobierno afirma que estas son las peores inundaciones en más de 30 años, por lo que han pedido socorro a los países de la Unión Europea y de la OTAN. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha respondido que enviará ayuda y visitará Eslovenia mañana. En Estados Unidos, 2 personas murieron, 1 millón de hogares y negocios se quedaron sin electricidad este lunes debido a tormentas que incluyeron lluvias, granizo, relámpagos en el noreste de ese país. 2.600 vuelos han sido cancelados, pues el mal tiempo continúa.
Fueron lluvias torrenciales con poderosos vientos, lo que experimentaron millones de personas desde Tennessee hasta el extremo oeste en Nueva York. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos publicó anuncios de tormentas con advertencias de tornados en 10 estados del país para que 120 millones de residentes estuvieran alerta. En Anderson, Carolina del Sur, un niño de 15 años que llegaba a la casa de sus abuelos murió por el golpe de un árbol que cayó sobre él cuando salía del carro. En Florence, Alabama, un hombre de 28 años fue alcanzado por un rayo y falleció. El clima se deterioró tanto que se cancelaron más de 2.600 vuelos y hoy hay más de 600 retrasados. En Westminster, estado de Maryland, una fila de postes de líneas de alta tensión se derrumbó, haciendo que 34 vehículos quedaran detenidos en la vía. 47 personas tuvieron que esperar dentro de los autos hasta que los equipos de emergencia retiren los cables. Los reportes de árboles caídos y postes se replicaron en decenas de localidades, así como casas con techos dañados. Más de 1 millón de usuarios en 11 estados se quedaron sin luz debido a un daño generalizado que tardará días en ser reparado. La Agencia Nacional de Tránsito aumenta la cantidad de turnos para emitir licencias de conducir. ¿Cuántos usuarios atienden cada día y cómo conseguir una cita? Siga con Ecoavisa la respuesta al volver. El trámite para emisión y renovación de licencias de conducir se redujo debido a que la Agencia Nacional de Tránsito aumentó los turnos. Diego Cuenca informa que ahora atienden a 2.000 usuarios más cada día. La Agencia Nacional de Tránsito aumentó este mes los turnos diarios para que usuarios a escala nacional puedan obtener la licencia de conducir por primera vez o renovarla. Eso permitió despachar trámites represados hasta por 3 meses. Y hoy en día estamos atendiendo 6.700 turnos a nivel nacional. Puedes encontrar turnos, si haces el intento hoy en la mañana, podrías encontrar turnos para hoy mismo y si no, para el día de mañana a más tardar. El flujo de usuarios es menor debido a que el tiempo de atención se redujo de 15 a 10 minutos en los 135 módulos de las agencias de tránsito de las 24 provincias. La autoridad exhorta a los ciudadanos a solicitar el turno con anticipación. 3 meses antes de que se caduque el documento, pueden agendar una cita en la web ant.gov.es. Hace 2 semanas, la Agencia Nacional de Tránsito redujo el cuestionario para el test de renovación de licencias, que pasó de 600 a 300 preguntas. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Autoridades del Consejo Nacional Electoral y de las delegaciones provinciales han recibido amenazas en las últimas horas. Ya ingresaron la denuncia ante la Fiscalía. La policía, por su parte, asegura haber reforzado la seguridad en las instalaciones del organismo en el país. Luisa María Heredia con el informe. Esta vez no han sido solo los habituales insultos en redes sociales. A 12 días de las elecciones anticipadas, funcionarios del Consejo Nacional Electoral denuncian haber recibido mensajes de WhatsApp con amenazas y llamadas intimidantes. Violencia política contra la mayoría de los consejeros. De hecho, 3 de los consejeros, además de la presidenta Diana Atamaín, ya cuentan con resguardo policial. Pero otras autoridades electorales que también han sido amedrentadas en las últimas horas, no. Se trata de directores de las delegaciones provinciales y presidentes de juntas, quienes desde el 20 de agosto estarán al frente del balotaje. Tienen que solicitar que se les haga un análisis de riesgo donde se determine efectivamente si requieren o no requieren algún tipo de seguridad. En las delegaciones, en cambio, asegura el coronel José Vargas, coordinador de la seguridad entre la Policía Nacional y el organismo electoral, que ya se ha reforzado el resguardo. En la protección de instalaciones
han trabajado 843 servidores policiales. Desde el 28 de mayo del 2023 se está dando seguridad en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral a nivel nacional. Aunque en instalaciones como la del Guayas no se observa presencia policial. La situación preocupa. De hecho, hasta la embajada británica se pronunció. Rechazó el acoso y las amenazas que han recibido los miembros del CNE y sus delegaciones provinciales de cara al próximo proceso electoral. Ecuador y sus instituciones deben tener las garantías para que celebren unas elecciones libres y democráticas, dice un comunicado subido a Twitter. Atamaín informó que ya hay una denuncia presentada en la Fiscalía. Actualmente se investiga cuál es la intención y quiénes están detrás de las amenazas. Pero la información por ahora, precisamente por seguridad, es reservada. 1.341 candidatos participarán en los comicios de agosto. La mayoría son postulantes a asambleístas provinciales que comenzaron ya hoy su campaña. Esta noche se determinará el monto de promoción electoral que podrán utilizar. Patricio Díaz ahora con los detalles. El Tribunal Contencioso Electoral resolvió todos los recursos sobre las candidaturas para las elecciones de agosto y con eso confirma el número de postulantes que participarán en ese proceso por la presidencia, vicepresidencia y 137 curules de la Asamblea. Serán en total 1.341 candidatos. La mayoría corresponden a asambleístas provinciales y de circunscripciones, con 1.154 postulantes. Hay 135 candidatos asambleístas nacionales y 36 para legisladores por el exterior. En esta ocasión, el número de candidaturas inscritas para asambleístas, tanto nacionales como provinciales, es mucho menor a otros procesos electorales. Esto tiene una consecuencia directa en cuanto a la economía del proceso, porque también la papelería y los votos también que se imprimen tienen ahorros. Este martes, precisamente, se inició la campaña electoral para los asambleístas provinciales. El Pleno del CNE aprobará esta noche el presupuesto para promoción electoral que podrán usar, es decir, para la transmisión de sus spots y cuñas en medios de comunicación, rubro que es pagado directamente por el Consejo. El monto total para esta dignidad llegaría a $1.640.000. Este será repartido en función de los electores en cada provincia y del número de inscripciones de candidaturas que se han realizado. Los candidatos presidenciales y de asambleístas nacionales empezaron campaña previamente. Todos deberán concluir su promoción el próximo 17 de agosto. El 20 de agosto los ecuatorianos deben ir a las urnas en las elecciones anticipadas. Votar es obligatorio y habrá sanciones en caso de incurrir en infracciones. Francisco Garcés explica cuáles son las faltas más comunes. En las elecciones anticipadas del próximo 20 de agosto, 13 millones de electores de entre 18 y 64 años deberán acudir a las urnas. Los comicios son obligatorios y hay una serie de infracciones que se pueden sancionar durante el proceso. Lo más común es no acudir a votar. En las pasadas elecciones, el 16% de los votantes no acudieron, es decir, algo más de 2 millones. Quienes no vayan a sufragar y no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa del 10% de un salario básico unificado, es decir, $45. Otras sanciones serán para los miembros de las juntas receptoras del voto. En total, en estos comicios serán 279.000 miembros de más de 40.000 mesas de votación que se instalarán en todo el país. En caso de que un miembro de la Junta no se haya capacitado, será sancionado con una multa del 10% del salario básico unificado, es decir, $45. Por no acudir a integrar la Junta el día de las votaciones, la multa será de $67. Pero si un vocal abandona la mesa el día de los comicios, la sanción será de entre 11 salarios básicos, $4.950, a 20 salarios básicos, es decir, $9.000. Además de la pérdida de los derechos de participación entre 6 meses y 2 años. Las únicas justificaciones para no cumplir con las obligaciones electorales tienen que ver con motivos de salud o impedimentos físicos que se puedan demostrar, por una calamidad doméstica o estar fuera del país. También hay otras infracciones. Hacer propaganda durante los días en que el proselitismo está prohibido, la venta de bebidas alcohólicas, acudir a sufragar en estado etílico, portar armas el día de la votación o generar incidentes en los recintos electorales. En todos estos casos, la sanción pasará por el pago de una multa del 50% de un salario básico, es decir, $225.
Tres mujeres fueron detenidas cuando sacaban todas las cosas de la vivienda de un hombre en el norte de Guayaquil. ¿Cómo sometieron a su víctima? Se lo contamos luego del corte. Una presunta banda delictiva integrada por mujeres fue capturada en el norte de Guayaquil. El vecindario reaccionó cuando las sospechosas sacaban las pertenencias de la víctima, que había sido drogada dentro de la vivienda. Tres mujeres fueron las detenidas la noche de este lunes como principales sospechosas de escopolaminar a un hombre que vivía solo. Ellas estaban dentro de su casa, en la cooperativa Colinas al Sol, en el norte de Guayaquil, cuando los vecinos se percataron de la entrada y salida inusual de personas desconocidas del inmueble. Un camión de mudanzas estaba listo para sacar las pertenencias de la víctima. Ya estaban robando, en el camión encontraron evidencia que tenían guardada. Los moradores con palos y piedras se opusieron al atraco y hasta rompieron los vidrios del vehículo para impedir que salga del sitio. En medio de la turba, las mujeres junto al conductor del camión y su ayudante fueron trasladados por la policía hasta el cuartel de La Florida. Según información preliminar, una de las sospechosas se contactó con el hombre mediante redes sociales. Tras ser detenidas, las tres implicadas confesaron que contrataron al furgón para el flete y así llevarse los objetos de valor, por lo que el chofer y su ayudante quedaron en libertad, mientras ellas fueron trasladadas a la fiscalía para la respectiva audiencia de formulación de cargos. La Seguridad Social hace una convocatoria masiva de personal sanitario que busca cubrir 400 vacantes ante el déficit de especialistas. Carla Delgado amplía el tema. Luego de 5 años, la Seguridad Social hace un llamado para contratar 400 profesionales sanitarios en las provincias en donde se ubican los hospitales más grandes del país, Guayas, Pichincha y Azuay. En la convocatoria se solicita un total de 38 especialidades, entre estos profesionales en enfermería, tecnólogos médicos de rehabilitación, paramédicos, epidemiólogos. También necesitan 50 especialistas, entre estos cardiólogos, cirujanos vasculares, especialistas en geriatría, reumatólogos. Actualmente el IES tiene 32.000 profesionales sanitarios. La Seguridad Social busca cubrir el déficit. El cronograma que hemos establecido a corto plazo son estos 400 y a mediano plazo estamos hablando de 1.000 personas. ¿Sí? El 1.000 personal sanitario de diferentes especialidades, tanto del ámbito médico, de enfermería y demás, que van a solucionar todos los problemas de falta de capacidad instalada y resolutiva de los hospitales. Además señala que esta carencia provoca que hayan más derivaciones hospitalarias de los pacientes a centros médicos privados y demoras en los turnos para los afiliados, en especialidades puntuales como traumatología. Los sueldos para cubrir estas vacantes van entre los $1.500 y $2.900. La postulación es hasta este miércoles 9 de agosto mediante los correos electrónicos de la institución. Un bus articulado de la Metrovía se incendió en el centro de Guayaquil. La emergencia no dejó heridos, pero sí provocó congestionamiento vehicular. Se quema la metro. El incidente ocurrió poco antes de las 17 horas del lunes, cuando este bus articulado circulaba con pasajeros por la avenida Boyacá, en el centro de Guayaquil. El conductor fue alertado del fuego por personas que también se trasladaban por esa vía y de inmediato se dirigió a la parada ubicada en Boyacá entre Víctor Manuel Rendón y Junín para desembarcar a los usuarios. Claro, venía full, como siempre, full de usuarios. Me di cuenta y desembarqué rápido los usuarios. El chofer del bus trató de apagar las llamas, pero no lo consiguió. Pero después explotó el tanque de combustible, explotó fuerte, que toda la gente que estaba aquí se asustó, salieron corriendo. Mientras eso ocurría, personal de la ATM desvió la circulación para precautelar la seguridad de otros conductores y habilitó un espacio para el trabajo de los bomberos. Y salió bastante humo, salió negrito todo. Todo el bus se llenó de humo, se hizo negro el bus. Tras controlar la situación, ningún brigadista se pronunció sobre este caso.
Se presume que un desperfecto en el sistema de frenos del vehículo sería la causa. Por este incidente no se reportaron personas heridas. La circulación por la avenida Boyacá se normalizó cuando se retiraron los bomberos. Hasta el momento, las empresas aseguradoras no han modificado coberturas ni precios ante la inminente llegada del fenómeno del Niño, según brokers de seguros. Tampoco se ha previsto un producto especial para cubrir daños como consecuencia de la emergencia. Adriana Bermeo con el informe. En el primer semestre del año, los brokers de seguros de la región Costa registran un incremento del 40% en siniestros ocasionados por lluvias en comparación con el 2022. A pesar de esto y de la llegada inminente del fenómeno del Niño, las empresas aseguradoras no han cambiado los parámetros y beneficios de los seguros. En el caso de viviendas, el pago anual oscila entre $300 y $1,200. Depende del valor de la casa y si se asegura el menaje. Cuando se trata de vehículos, el pago anual parte de $600 y varía según el valor del auto. Las pólizas de seguros incluyen cobertura para desastres naturales, excepto de infraestructuras que se encuentran en las pendientes a menos de 200 metros sobre el nivel del mar y en orillas de ríos. Las empresas de seguros tampoco han previsto un producto especial para cubrir daños como consecuencia del fenómeno del Niño. Tenemos una cobertura generalizada. Nos quiere decir que en el caso de cobertura con incendio, robo, terremotos, desastres naturales. Eso contempla lo que es las coberturas. Pero en el caso de locales comerciales y bodegas de productos, sí se puede asegurar la mercadería. Se hace el análisis de cuánto tiene su inventario para poderlo asegurar. Y según eso, pues, se da un monto estimado para tener su cobertura. Digamos, si tiene cobertura en $10,000, sobre eso se hace el seguro para poder establecer la prima, ¿no? Después de los seguros de vida, la cobertura más solicitada es la de vehículos y en tercer lugar están las viviendas. Actualmente hay un creciente interés por seguros para cubrir riesgos en transacciones digitales.